Buenos días y bueno, pues voy a ser el verso libre en esta reunión tan interesante, tan variada, porque estamos viendo pues investigaciones arqueológicas, históricas, con un montón de documentos. Y bueno, la geografía pues también tiene que ver con la toponimia, aunque no estemos muy representados en estas jornadas. Yo voy a intentar pues dar unas pinceladas, metiéndonos un poquito, siendo sinceros, tratando de recuperar un terreno perdido que los geógrafos hemos ido dejando un poco de lado, al no considerar los estudios toponímicos, digamos que parte de una columna más vertebral, de una columna o de unos análisis quizá más importantes. Es verdad que la geografía pues, es una ciencia, en cierto modo, de síntesis y, sobre todo, desde que en los últimos momentos la geografía del paisaje integra distintos tipos de conocimientos y nos da una base metodológica para poder interpretar de forma conjunta pues, los espacios geográficos que nos circundan de todo tipo, humanos o físicos. Mi propósito esta mañana pues, es analizar un poquito ese papel de la geografía y sobre todo de los geógrafos en relación con la toponimia. Daremos una pincelada de ver un poco por dónde han ido los tiros y por dónde pueden ir a partir de ahora. Haremos un recorrido por las principales aportaciones de algunos de esos geógrafos del siglo XX y XXI, muy breve, y entraremos en cómo se ha ido normalizando todo lo que es el trabajo con los lugares geográficos, cómo se ha creado un marco normativo impulsado desde la Organización de las Naciones Unidas, que ha llegado también a la Unión Europea, el programa INSPIRE sobre todo, y que después nosotros lo hemos reflejado también en una legislación que es la que nos crea el marco general para todos, que a veces pues, se ha mencionado pues, el nomenclator general básico, se ha mencionado algunas de las iniciativas que se están llevando a cabo y que yo voy a tratar de poner el foco sobre todo en lo que es lo que puede ser el futuro a partir de las herramientas que nos dan las nuevas tecnologías y que sobre todo pues sí que están calando mucho más profundamente dentro del mundo de la geografía. Me estoy refiriendo pues a la incorporación de todo lo que es la información de satélite, a la lectura de esa información mediante la teledetección, a el trabajo con sistemas de información geográfica, donde integramos siempre con una referencia al espacio, es decir, siempre con valores georreferenciados, integramos bases de datos muy diversas y, evidentemente, pues, esa información cartográfica en distintas capas, que es lo que nos va a permitir que hablemos de sistemas de información geográfica. Y apuntaremos al final pues, unas pequeñas líneas, una propuesta de una posible línea metodológica que siempre va a depender, lógicamente, del objetivo que nos planteemos en nuestra investigación. Siempre va a depender de esos objetivos más concretos y modificarán pues, el que utilicemos unas cosas u otras. Sí. Bueno, la geografía es el estudio de los nombres del lugar. La toponimia para la geografía es el estudio de los nombres del lugar y, bueno, pues no ha sido uno de los principales objetivos de los trabajos de los investigadores a nivel de geografía. Ha habido pues, relativamente poca atención y eso pues, nos permite que valoremos un poquito más este tipo de jornadas, donde bueno, vemos la cantidad de especialidades que están relacionados con la toponimia. Hemos mencionado arqueólogos, pero también hay paleógrafos, también historiadores en distintos niveles, más todo lo que puede estar relacionado con la cartografía, cartografías históricas,
catastros, recopilaciones. Todo eso va a generar toda una base de información que, en cierto modo, pues, se ha ido distribuyendo en los casos de toponimia fundamentalmente entre filólogos e historiadores, quedando los geógrafos en un segundo plano. La función geográfica de la toponimia se ha centrado fundamentalmente en tres aspectos: la identificación, la localización y la descripción. Y en ese sentido siempre hemos ido recurriendo a estudios de otras especialidades. Si los estudios han sido en medio físico, pues hemos recurrido a geología, geomorfología, botánica, y hemos integrado, y de hecho pues el trabajo con la geografía del paisaje no deja de ser, digamos, que esa mezcla, ese crisol en el que se han ido, o nosotros vemos reflejados, esa intervención que se ha ido estudiando en distintos compartimentos más especializados. Estas líneas son las que se han ido desarrollando fundamentalmente a lo largo de la segunda mitad del siglo XX e incluso pues, que llegan hasta el siglo XXI y que pues, han tenido como principal reflejo la revista de Estudios Geográficos, donde se han ido publicando pues, algunas de las aportaciones de geógrafos como Dantín Cereceda o Mario Gaviria, toponimia más bien político-administrativa, resolviendo casos sobre todo pues, que se planteaban con los cambios que se iban produciendo en la situación de fronteras de distintos países, de movimiento de esas fronteras y ocupaciones y con topónimos que aparecían o desaparecían. Luego, pues digamos que ha habido una dimensión más cultural con un análisis del nomenclator y con el tratar de explicar o de buscar, pues en algunos de esos estudios, una evolución de esas zonas geográficas a partir del estudio de los topónimos, y en eso pues fue Amando Melón, quizá el más significado en los años 50-60, y luego pues temas relacionados con los nombres del lugar, con su uso, con el origen, con la relación con el territorio, en obras de Vilá Valentín, de Cabo Alonso o de López Gómez, que son quizá las más significativas ya del último cuarto de siglo. Y entramos ya pues, en los estudios de una toponimia de una zona más concreta, más exhaustiva, que se han venido realizando, incluyendo pues, ese concepto de paisaje que ha ido cogiendo mucha fuerza dentro de los estudios geográficos, por geógrafos como Rosselló, en Valencia, o Llantor o Alcázar, que son o están un poquito más próximos a nosotros en la actualidad. Decíamos que se ha ido generando, y Alonso Hillera lo reconoce, un creciente interés otra vez de la toponimia en la geografía, y se ve un cierto cambio de tendencia, marcado un poco por todo lo que es la información georreferenciada y el trabajo digital con esa información, y por la multiculturalidad y el plurilingüismo, y que en los últimos años pues, ha ido teniendo también un reflejo con el desarrollo de las agencias de las distintas comunidades autónomas y los servicios geográficos que algunas de esas comunidades autónomas han ido implementando. Aquí quiero hacer un poquito, pues, un recordatorio a algunos de los comentarios que se hicieron ayer, y es que la toponimia de un territorio pues, es el reflejo de las interrelaciones entre los aspectos físicos y humanos de ese territorio, y depende más del lugar que del nombre que lo designa. Es decir, tenemos que tener un poquito esa referencia del espacio geográfico y de cómo ese espacio geográfico se articula. Y en ese sentido ayer pues, hubo algún comentario que a mí me gustó,
sobre todo Tomás Morcillo, que hizo al final de su mención el cambio que se está produciendo por los cambios que se están produciendo en la sociedad. El despoblamiento, esa España vaciada del interior, pues está llevando y va a arrastrar también la pérdida de muchos topónimos, de muchas referencias que surgían del ámbito social, que surgían de la importancia de las referencias que los mismos trabajadores, fundamentalmente del medio rural, hacían entre ellos para distinguir los distintos espacios. Es decir, el nombre para poder llevar a cabo el traslado del ganado de un sitio a otro, para llevar a cabo las distintas labores en el campo, y que con la simplificación y la pérdida de trabajadores por la tecnificación, por las máquinas, etcétera, pues se han ido perdiendo. El hecho de que mencionaba del tractorista que ahora va con los cascos puestos escuchando la radio y que ya pues se olvida de esas referencias que surgían del boca a boca, que surgían de la relación humana. Y en ese sentido, pues también conviene que tengamos presente ese cambio que se está produciendo a nivel de la sociedad y no deja ningún resquicio sin tocar. El hecho de que nosotros hayamos ido poniendo nombres ha supuesto también una parte que es la apropiación del lugar por el grupo. Y bueno, vamos a ver cómo, ahora lo comentaremos, Rosselló, en la Universidad de Valencia, pues habla de un cierto patriotismo que viene ligado a ese conocimiento y a esa apropiación social del espacio. Esas experiencias de quien ocupa un área son las que hacen que ese lugar sea más significativo y más inteligible para los demás. Es una dimensión importante y el que los nombres del lugar suponen una seña de apropiación del territorio, que incluso ahora tiene también connotaciones de modificación sobre los aspectos toponímicos, con aspectos como todo lo que supone la cartelería, que se empieza a utilizar para dirigirnos hacia los lugares, para reconocer de esos determinados lugares, y esa cartelería marca también algunas de esas diferencias toponímicas. Tradicionalmente, en algunos de los mapas, en el desarrollo de la confección de los mapas el mapa topográfico nacional a escala, por ejemplo, 1/50.000, se producía algún trabajo de campo en muchas de las hojas y había informadores que recorrían parte de ese territorio para comprobar algunos de esos topónimos. Yo no sé hasta qué punto, digamos, que esa labor fue o ha sido una labor exhaustiva. En algunas hojas parece más acertado, en otras, pues también se reconocía ayer, hay errores y hay confusiones. Y probablemente pues, muchos de esos errores se han ido arrastrando. Y, sobre todo, hay una diferencia entre la visión del habitante, el que vive en la zona, el que se apropia en parte de ese territorio, y la visión que puede tener el topógrafo, que en un momento determinado después ha ido rotulando los nombres de ese mapa. Aún así, estamos hablando de un porcentaje de errores bastante bajo. Bien, en cualquier caso, digamos que esa presencia supone pues, el generar una memoria colectiva sobre los topónimos, que es un poco lo que después va a ir recorriendo o recogiéndose en esas tres líneas que decíamos de identificación, localización y descripción, y que van a traducirse en la creación de diccionarios y nomenclatos que en el traslado al apartado que a mí me interesa más después resaltar, pues supone crear infraestructuras de datos espaciales.
crear lo que abreviamos diciendo que son las SIDES, y que tienen pues un marcado carácter de recorrido oficial y de marco legislativo, que también reconoceremos en un momento. Bueno, esa cuarta función de la que estábamos hablando, esa función social de interés y valoración más reciente, pues también ha venido marcado un poquito por esa ocupación del territorio, por esa apropiación del territorio y sobre todo por el desarrollo del marco de las distintas comunidades autónomas en España. La toponomástica que antes comentábamos que hace Rosselló es una ciencia patriótica porque estudia el principal patrimonio de una tierra, que son sus nombres de lugar. Y incluye pues, un carácter sociopolítico y sociolingüístico, que es el que todos conocemos y vemos que en algunas comunidades autónomas, como Cataluña o el País Vasco, se quiere buscar como un elemento un poquito más diferenciador y que pues, trae consigo modificaciones en lo que en la estructura de los topónimos que se utilizan, adaptados a las lenguas de cada uno de los países, de las comunidades. Bueno, aquí tenemos una imagen cogida un poquito al azar, donde apenas se ven algunos de los topónimos: Salobral, Los Anguijes, urbanización La Humosa, que bueno, no pretendía en ningún momento entrar en un análisis, sino pues el mencionar exclusivamente pues que hay dentro de la toponimia, en ese estudio de los nombres del lugar, pues vemos que hay unos topónimos más oscuros y otros que digamos que son o han prevalecido de forma un poco más inteligible e incluso pues entendible. Salobral, pues enseguida sabemos que hace mención a una zona de aguas saladas, una zona en la que ha habido en algún momento o incluso pues predominan pues esas aguas saladas. Y otros términos oscuros que en muchas de las comunicaciones que estamos viendo, pues estamos viendo las dificultades que suponen y la importancia que tiene analizarlos, investigarlos profundamente. Ayer nos comentaban el de Puente Torres, que ni es puente, ni tiene torres, ni ha tenido esa relevancia que en otros momentos nos hemos podido imaginar. Igual, pues los topónimos más transparentes pues no tienen más dificultades, y el estudio etimológico es el que debe prevalecer sobre el de las causas que explican ese nombre desde el punto de vista geográfico. Sí, que a nosotros nos importa más. Evidentemente tenemos en cuenta y se deben de tener pues, estudios tan profundos como algunos de los que hemos visto aquí, pero nos estudia más el estudio etiológico a nivel de la geografía. Y también vamos a hablar de lo que es un poco el concepto endónimo, que es el nombre de una entidad expresado en su lengua, o el exónimo, que es el que en un momento determinado pues, se puede llegar desde un punto de vista convencional para poder ser reflejado. Bien. Pues voy a ir acelerando. La normalización supone pues, que esos acuerdos a los que venimos haciendo mención, esas convenciones que surgen desde 1948 en Naciones Unidas, a partir del Consejo Económico y Social, y que traen o crean un grupo de expertos en nombres geográficos que se concretará en 1959 y que a partir de 1967 va a ir realizando toda una serie de reuniones cada 5 años para hacer un seguimiento de ese convencionalismo que se genera a nivel general y que bueno, pues va a traer, va a reflejar pues, después otros caminos como el que a nivel de la Unión Europea
pues a adaptar una serie de disposiciones y directivas que nos llevan hacia la directiva INSPIRE, que es Infraestructura para la Información Espacial en Europa, que se aprueba en el año 2007. INSPIRE es el marco que se ha generado, que se ha creado en la Unión Europea, al que se han ido adaptando y se van adaptando poco a poco todos los países, y que pretende crear pues una infraestructura de datos espaciales y en la que pues todos los países más o menos utilicen el mismo tipo de formato. Hay un vídeo, que el enlace está ahí abajo, que explica perfectamente cómo se está construyendo todo este proceso desde el año 2007 y que se puede ver en esas infraestructuras de datos espaciales, en las páginas que también tenemos, como esta que vemos aquí, a nivel europeo. La infraestructura de datos espaciales es una estructura informática que se basa y se apoya en los programas de los sistemas de información geográfica, en los programas que utilizan la base de la referencia espacial y que utilizan la introducción de bases de datos para cada uno de esos puntos de información. Esas estructuras se van haciendo a base de capas de información y cada capa de información pues supone un reto a la hora de introducir muchas veces o hacer digital esa base de datos para que a su vez pues pueda ser comparada en unos términos similares y aplicada a todo lo que es el espacio geográfico. Hay distintas aplicaciones de las que en el desarrollo ya por escrito de la ponencia pues daremos muchos más detalles, que son las que sirven o vienen un poco en base o que digamos que permiten facilitar esa información. Algunas son privadas, particulares, de pago, pero hay también algunas que otras que funcionan bien, que son gratuitas. Y bueno, pues ahora mencionaremos algunas de ellas. El proyecto EuroGeoNames, que pretende seleccionar, organizar y clasificar un tesauro de nombres geográficos en la red, pues empezó en 2002 dentro del marco de la Unión Europea y es un proyecto que, bueno, no llegó a aplicarse en toda la Unión Europea. Ha habido varios países que lo han impulsado en parte y que ahora mismo está como estancado. No tiene la continuidad que en principio cabía esperar. La ponencia, una vez que esté publicada, pues hay una serie de enlaces para poder entrar en una información de interés para generar un poquito ese marco del que estamos hablando. Fruto de la iniciativa INSPIRE, pues vemos ese tipo de cartografía más unificada y que, claro, con la particularidad de cada país. Ahí tenemos un poco el ejemplo de Atenas. Y en España, pues digamos que se ha ido produciendo una ordenación de la cartografía desde la ley que se aprueba en 1986, que crea el Consejo Superior Geográfico. Y a partir de ahí, pues se va a generar o se va, digamos que, a trabajar todas las entidades administrativas del Estado y se va a crear el registro de entidades locales del Ministerio de Administraciones Públicas. El Consejo Superior Geográfico va a generar, desde febrero de 2002, la Comisión Especializada en Nombres Geográficos, que es la encargada del estudio y coordinación de los temas relacionados con los nombres y que va a tener su sede dentro del Consejo Superior Geográfico y va a normalizar el uso de esos nombres geográficos en todo el ámbito nacional, creando el nomenclátor geográfico de España. Primero se hizo el nomenclátor geográfico conciso en base a una escala de 1 a 1 millón, del mapa de la península ibérica, Baleares y Canarias, y el nomenclátor básico de España ya sobre la base de la cartografía 1 a 25.000, que es el que puede servir de base para la infraestructura de datos espaciales de España, que entra dentro de la directiva INSPIRE de la Unión Europea.
El nomenclátor geográfico básico de España nace con el objetivo de cumplir, digamos que 3 mandatos: el del Sistema Cartográfico Nacional, el de las infraestructuras y los servicios de información geográfica de España y el de responder a las exigencias de las conferencias de las Naciones Unidas sobre la normalización de nombres geográficos. Es el que, bueno, pues va a traer consigo pues también un poco la normalización dentro de lo que es el trabajo con las distintas comunidades autónomas y la utilización de las lenguas y de los topónimos, tanto pues en el País Vasco, Cataluña, Valencia, de cada una de las zonas del Estado español. Esa normalización con el nomenclátor geográfico básico y las distintas administraciones de las comunidades autónomas, pues es la que está en la base y la que permite pues esa metodología aplicable a todas las comunidades y a todo el conjunto del Estado español. El nomenclátor geográfico nacional, nomenclátor geográfico básico, sobre la base de la escala 1/25.000, y el nomenclátor de las distintas comunidades autónomas son el conjunto normativo en el que partimos o tenemos la principal referencia. El catastro de rústica de mediados del siglo XX, es decir, 1944, es el que sirve de referencia para muchos de los estudios que después se han continuado y que es también pues, una de las fuentes cartográficas, una de las fuentes que nos permiten pues, trabajar con el desarrollo después posterior cartográfico de los distintos topónimos, al igual que se han consultado pues, a nivel histórico, pues un poquito para las bases más recientes, el catastro de la Ensenada, aunque el catastro pues, es más limitado en toponimia porque digamos que presta más atención a los aspectos económicos de las distintas localidades que lo rellenaron. Y en las fuentes cartográficas, pues es muy importante las hojas, el trabajo de las hojas del Mapa Topográfico Nacional desde finales del siglo XIX, que en muchos casos pues, han permitido varias ediciones para una misma hoja, para un mismo lugar, donde se han ido apreciando los cambios en el tiempo y la pervivencia o cambio de muchos de los topónimos que se han utilizado en esas hojas. Una información bastante valiosa. Y luego pues, todas las fuentes documentales, cartográficas y catastrales que podamos ver y que permiten pues, un cierto corpus importante desde mediados del siglo XVIII para poder hacer un seguimiento de algunos de esos topónimos. Las normas para el Mapa Topográfico Nacional 1/25.000 son quizá pues, las más importantes o las más completas que ahora mismo nos sirven de referencia. Y la propuesta metodológica que yo pues, quería plantear pues, es un poquito a partir de nuestras investigaciones, pues si queremos hacer una reconstrucción del paisaje, si queremos indicar o hacer indicadores de paisaje, evolución de usos de suelo, evolución histórico-geográfica, delimitación de espacios homogéneos o un estudio más concreto de pervivencia de topónimos antiguos, pues según el tipo de trabajo que queramos hacer, pues tendremos que recurrir a algunas de esas fuentes que estoy mencionando un poquito más aceleradamente y que aquí vemos, por ejemplo, para la zona de Lillo, en un trabajo que han hecho pues, Concepción, Fidalgo y Jano y Beatriz, bueno, no recuerdo el apellido, en Lillo, y que vemos pues, que hay una referencia a 4 hojas topográficas sobre esa zona, 1884, 1937, 1955 y 2001. Y que, bueno, pues es una fuente de información importantísima. Nos basamos, evidentemente, en todo lo que supone la normalización de esos datos a nivel europeo, de la Directiva INSPIRE, de la infraestructura de datos espaciales europea y española, y de las cartografías, sobre todo a escala 1/25.000, y de las distintas comunidades autónomas. Creamos un sistema de información geográfica con la georreferenciación del espacio,
la creación de distintas capas de información en función de las bases de datos que manejemos, y aplicaciones. ArcGIS, ArcView, MappingGIS, GraphGIS, todo esto son aplicaciones que están... Perdón. Hay un estudio de Aurelio Morales que está en Internet, en la dirección que tienen ahí, que dice las 30 aplicaciones GIS open source que debes conocer. Y están recogidas, muy analizadas. Yo, particularmente, de MappingGIS es una aplicación gratuita que funciona bastante bien, pues si alguien quiere meter un poquito la nariz, o GraphGIS. Son aplicaciones gratuitas, en cualquier caso, hasta 30 están analizadas y puede venir bien poder trabajarlas o utilizar algunas de estas aplicaciones, pueden almacenar y gestionar datos, producir mapas, crear visualizaciones de datos en 2 dimensiones y 3 dimensiones, análisis de imágenes, análisis espaciales, raster, imágenes de satélite, análisis geoestadístico, es decir, ofrecen herramientas para poder trabajar bastante bien. La identificación geográfica, pues a partir de las referencias espaciales, las coordenadas, la consulta de paleotopónimos, estructura del espacio geográfico, trabajar la memoria colectiva en trabajos de campo en las distintas zonas, presencia de los topónimos en la actualidad, análisis de topónimos desaparecidos, hay múltiples opciones. Y la información geográfica con bases de datos de cartografía histórica, colecciones de ortofotos, de análisis de teledetección, información de fuentes, catastros, bibliografía, etcétera. Más o menos quedaría simplificado, ya termino, queda un segundo. Quedaría simplificado en ese juego de objetivos, de trabajo con la normalización, metidos dentro de lo que es el SIG, dentro de lo que es el sistema de información geográfica y llevando un poco pues, a esa identificación y a esa información sobre la toponimia. Y por último, no olvidar esos usos sociales y la aceptación de los mismos y sobre todo tener esa referencia que antes comentábamos con lo que es el paisaje como elemento aglutinador de los distintos elementos del medio físico y de la acción del hombre sobre las distintas zonas geográficas. Y, evidentemente, pues, una actualización permanente de todo lo que es esta información. Y muchas gracias.